Ya abrimos nuestro espacio de entrevista hace un ratito nada más. Bueno, se reunió con varios jóvenes hablando en un conversatorio de todo lo que tiene que ver con la memoria, notas que pintan memoria. Está con nosotros aquí en la provincia de Misiones uno de los nietos recuperados. Estamos hablando de Manuel González Granada. ¿Cómo estás? Buen día. Un buen mediodía, ¿eh? Depende si Bien, ya almorzaste. No, todavía no. no almorcé, pero bueno, el día arrancó Arrancó temprano con la temprano. actividad con los jóvenes ahí en el auditorio y bueno, y siguió con contactos con cada una de las personas que me he cruzado con un mate, con algo para comer, así que no puedo decir que no comí. Bueno, la acompaña Ricardo Pelito Escobar. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen ¿Qué mediodía tal? también, ¿eh? Bien, Raquel, acá estamos bien, contentos. ¿Qué es para vos teniendo en cuenta tu historia, ¿no? Teniendo en cuenta justamente las luchas también que hay detrás de cada uno de ustedes que fueron presos de la dictadura, que haya con ustedes y que tengan la posibilidad de mirar a un nieto recuperado? Bueno, es un hecho afectivo, Eh, muy fuerte emocionalmente, pero por otro lado es la síntesis de nuestra lucha y nuestra tal historia, cual. ¿no? Es la lucha de los padres de él que no están, es, es la síntesis de nuestra propia lucha y de muchos compañeros. Y por supuesto, para mí es un privilegio poder estar con Manuel, porque es, como decís vos, un nieto que las abuelas de Plaza de Mayo, un símbolo de la resistencia y la lucha por la verdad y la justicia, ha recuperado en su identidad. Además de ser un nieto restituido, es un, es un compañero de lucha que hoy está asumiendo grandes responsabilidades en Abuelas de Plaza de Mayo, y su visita para nosotros es muy importante en un marco y en un momento histórico donde el negacionismo intenta penetrarnos por todos lados y queremos dar el debate político, cultural y social ante todo, ¿no? Manuel, contanos un poco de tu historia. ¿Sos nieto recuperado? ¿En qué año fue el que Yo te recuperaron? en el 97 me dieron los resultados del Banco Nacional de Datos Genéticos, un poco antes me habían localizado, así que a partir de ese momento, bueno, empecé la restitución de mi identidad. Eh, Recuperarme no sé si me recupero, pero sí, bueno, esa lucha, esa búsqueda de las abuelas me permitió a partir de los 20 años empezar a conocer mi historia, mi origen, quién era mi mamá, mi papá, bueno, a mi familia biológica, por supuesto, y de a poco, ahí como mencionaba Pelito, también ir acompañando a las abuelas en esa larga búsqueda que aún no ha terminado y que, bueno, también hoy nos toca a los nietos y nietas que queremos y a otras tantas compañeras y compañeras que están dispuestos a hacer todo lo posible, continuarla, ¿no? Porque muchas abuelas, muchos abuelos ya no están y, bueno, la búsqueda continúa. Me encantó esta síntesis que hizo Pelito, ¿no? Es como terminar el ciclo, ¿no? El hecho de que estés acá. Me imagino la cantidad de historias que te habrás encontrado a medida que te fuiste involucrando, porque también sé que sos secretario de esta gran organización, emblema de nuestro país. Te habrás encontrado con cada historia, con cada rostro. ¿Cómo te recibe la gente? En particular, a mí me recibe, bueno, sí, siento que me reciben muy bien, pero Claro, pero como que porque sos el nieto de todos, parece también, ¿no? sí, cada uno de nosotros, digo, los otros nietos, nietas, sobre todo los que nos involucramos también en la vida institucional de abuelas, sí, vamos también teniendo ese acompañar de mucha gente que admirando a las abuelas también transfiere eso hacia nosotros y bueno, no somos las abuelas, pero sí somos la continuidad de esa lucha y eso nos hace muy bien también porque de alguna manera uno resignifica su historia, la historia que nos tocó a cada uno de nosotros es muy dura, muy terrible, pero bueno, el construir hacia adelante a partir de la restitución de la identidad te permite con esa historia y con ese pasado, bueno, hacer algo bueno y en este caso hacer algo bueno por otros, ¿no? O por otras, o sea, la búsqueda de las abuelas, de esos nietos y nietas que continúa, ahora también la hacemos los que tenemos la posibilidad de saber nuestra verdad, ¿no? ¿Y qué juventud te encontraste hoy? Porque se habla mucho de que la juventud está muy obnubilada, muy enamorada de Milei y sus discursos. ¿Cómo encontraste a la juventud acá en Posada? No, bueno, la verdad que lo del auditorio de a la mañana fue una juventud muy atenta, muy respetuosa, hicieron preguntas, nada, fue una charla larga, porque además no estuve solo, o sea, estuvo también
una profesora y un profesor que fueron haciendo un recorrido previo a la última dictadura. Después me tocó a mí hacer el cierre de ese conversatorio y creo que lo que se demuestra también es que a las juventudes hay que darle oportunidad de saber, ¿no? Si uno no crea esos espacios como el de esta mañana para que quizás conozcan la historia, en este caso de primera mano, bueno, es también dejamos ahí un caldo de cultivo, una posibilidad de que, sobre todo en los contextos que estamos viviendo, no solo en Argentina, a nivel mundial, lo que reciban es, bueno, las fake news o la banalización del mal, de los crímenes de la dictadura directamente, que las nuevas generaciones en un país como el nuestro, que pasó lo que pasó, estén de alguna manera sin el abrazo de quienes transmiten la memoria, bueno, da posibilidades de que no son ellos los que son cercanos o vinculados al negacionismo, son ellos los que lamentablemente en algunos casos terminan atrapados en esta lógica que muchas veces llega desde las redes sociales, desde gente que no le importa decir algo que no es verdad y lo ponen como la verdad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que seguir militando esa cuestión, esa disputa del sentido, de nuestra historia, de la transmisión de la memoria, y son muy permeables a eso, ¿no? Entonces a nosotros nos toca contarles nuestra mirada de la vida, del mundo que soñaron los 30.000, del que se sigue peleando cada día, y ellos después construirán con eso el futuro que quieran o que puedan, ¿no? Bueno, mencionabas, Ricardo, esto del negacionismo. Parece que era algo de la historia de nuestro país y sin embargo lo vemos tan presente y sobre todo cuando desde el mismo gobierno nacional pregonan esto. Y hablan de la batalla cultural encima de ellos. Sí, es un tema que ellos siempre intentaron tapar, relativizar y si es posible olvidar. Me recuerda mucho al libro de García Márquez, en 100 años de soledad, que hicieron una terrible masacre a toda una manifestación y había un solo sobreviviente y le mataron a todos, entonces nadie le creía al sobreviviente que había pasado esa masacre. Yo creo que el subconsciente de este tipo de gente autoritaria, que para mí son nazifascistas, siempre aspiran a eso, a imponer una ideología y una cultura negacionista de todo lo popular y todo lo que pasó en la realidad, digamos. Bueno, nosotros le estamos dando batalla desde hace décadas con nuestro faro máximo, que son las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, con los hijos. Y bueno, yo rescato mucho la lucha de compañeros como Manuel, que con toda su historia fueron comprometiendo, fueron participando y que hoy tiene roles de responsabilidades importantes en Abuela y que en definitiva una de las cosas que siempre me llama la atención, Manuel, es que él tiene gran parte de la responsabilidad de comunicar a los nuevos nietos restituidos, por lo menos eso lo veo, ¿viste? Y es todo debe ser muy... Se viene el recambio generacional, claro, también, ¿no? Exacto, y sí, porque las abuelas están grandes, quedan pocas, pero bueno, están en buenas manos, creo, la continuidad histórica. ¿Ves? Quizás eso es lo que se ve hoy reflejado en los jóvenes, la falta de contar la verdadera historia. Sí, después además vienen los hijos de todos ellos, claro, ya, que son chicos de adolescentes o un poco más, que están asumiendo también responsabilidades, ¿no? Manuel, a mí me interesa tu parte más privada, digamos, ¿cómo fue que te enteraste que no eras hijo de la familia que te crió y cómo te pegó eso adentro? Encima de esos años no era muy común, digamos, porque no había una política de derechos humanos como la que hubo después. No, era bastante más Después crudo del menemismo, sí, yo me acuerdo, Sí, los sí. escraches de hijos, o sea, Sí, reinaba la impunidad. Odisea de vida, o punto sea. final, estaba todo. No, eso, bueno, también es parte de algo que me enorgullece, digo, de dónde venimos. A mí me tocó esa etapa, a otros les tocó de más chicos, pero ese momento fue un momento muy, bueno, como digo, muy crudo, ¿no? Porque había un país que todavía no se abría a hablar de la historia, no le seguía de alguna manera cuestionando los testimonios de los sobrevivientes, no acompañando la búsqueda de los familiares, no había justicia, los genocidas estaban sueltos, convivían con nosotros. Así que en ese momento, además, a mí me llegó noticiota de cuál era mi verdadero origen, ese encuentro que se produce a partir de la búsqueda que iniciaron las abuelas de Plaza de Mayo y que continuó
y colaboró el equipo argentino de antropología forense, en el que me ubican cuando tenía 20 años y todo lo que pueda decir de ahora en adelante de cuál es mi historia de vida tiene que ver con a partir de ese momento, ¿no? Porque lo que aprendí de ahí en adelante y lo que construí de ahí en adelante fue a partir de eso, de ese encuentro, de ese momento, que es uno de los días más particulares. Vinieron muchos después particulares, porque estas historias lo son, pero bueno, era un momento en el que yo me enteraba de ¿Y que... tenés relación con tu familia que te acogió? ¿De alguna manera? ¿O Sí, sí, con algunos sí, con otros no. O sea, eso es algo que también el tiempo obviamente fue modificando, porque además yo tuve que hacer espacio en mi vida para mi historia y mi familia biológica. Por supuesto, también el ir comprometiéndose con la causa de abuelas me fue llevando a otros escenarios de la vida y de lo cotidiano también. Entonces, bueno, las relaciones se fueron modificando, no todo quedó como estaba, por supuesto, porque a mí me llegó una historia enorme. Sí, claro, yo había sido entregado por un juez de menores a una familia en la que en esa familia había un primo de ese juez, ¿no? O sea, y esa entrega se dio con todos los vicios posibles de parte de la justicia en este caso, que en vez de devolverme a mi familia biológica después de haber sabido, por supuesto, el juez de menores su juzgado estaba a 10 cuadras del lugar donde asesinaron a mi mamá, no me devolvió a mi familia biológica, sino que hizo todo lo posible, y lo logró, vaya si lo logró por 20 años, para que yo no sepa mi verdadera identidad y me entregarme a otra familia. Así que cuando me enteré de esto, bueno, también pude hacer una revisión de todo eso y entender también eso, que la dictadura no fue solo gente de uniforme y a veces sin uniforme usando armas, o sea, fueron muchos cómplices de sociedad civil, ¿no? Que todavía sostienen con silencio. A mí me encontraron porque las abuelas me buscaron, no porque ese juez cuando volvió la democracia dijo, miren, yo este chico lo tuve que entregar porque a la mamá la habían asesinado y bueno, no tenía margen para otra cosa, le busqué una familia. Ese tipo sostuvo su silencio durante 15 años y no posibilitó que yo me encuentre con mi hermano, con mi abuela, con mi familia, con mi historia, inmediatamente vuelta a la democracia, aunque sea, ¿no? ¿Y cómo pudiste reconstruir la historia de tus padres? ¿A tu mamá la mataron, dijiste, Sí. a 10 cuadras del juzgado? ¿Dónde estaba? Sí, a mi mamá y a toda una familia. Nosotros vivíamos en ese momento escondiéndose de la dictadura a mi mamá en una casa en San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires, con otra familia que también eran perseguidos, eran de Entre Ríos, es una pareja con sus 2 niños. Y bueno, el 19 de noviembre del 76 rodearon la casa a las 6 de la mañana, 40 hombres de distintas fuerzas. Estaba el Ejército, la Policía Federal, la Policía Bonaerense y la Policía Santa Fe. Y todo eso está documentado, claro, digamos, sí. Eso nos sirvió también de prueba para poder enjuiciar a muchos de los responsables de ese operativo. Y ahí asesinaron a toda esta familia, a mi mamá, y yo soy el único sobreviviente de ese operativo. Después estuve 4 meses en el hospital de San Nicolás, ya a resguardo o en custodia por el juez de menores, que terminó siendo el que después me sustituye la identidad. Y mi papá había sido secuestrado y desaparecido el primer día del golpe, el 24 de marzo del 76. Tenía 26 años, mi mamá tenía 23. Y así que bueno, ella ya, al partir del secuestro de mi papá, mi mamá embarazada empieza a ocultarse porque la iban buscando sistemáticamente en las casas de la familia, en casas de otros compañeros. Bueno, logró por suerte sostenerse en esa clandestinidad que le aseguraba la vida de alguna manera hasta que yo nací en junio del 76 y hasta que el 19 de noviembre del 76 finalmente la dictadura llegó a nuestra casa, en ese lugar que compartíamos con esta familia, y la asesinaron. No solo la asesinaron, sino que después luego desaparecieron su cuerpo, ¿no? ¿Y con qué familia te encontraste después? ¿Abuelas? Me encontré, solo pude conocer a mi abuela paterna, la mamá de mi papá, mi abuela Matilde. Ya para cuando a mí me encontraron solo estaba ella con vida. Y tengo un hermano por parte de mi papá, que es 7 años más grande que yo. Así que me encontré con ese hermano, que además él tenía 3 hijos, así que pasé a ser tío, hermano y tío, todo inmediatamente. Y él también, pues se había criado como hijo único. Así que bueno, después me encontré con tíos por parte de mi mamá, con primas, tías, primos, bueno, toda una familia, ¿no? Lamentablemente de mis abuelos solo conocí a mi abuela Matilde. Y todas las abuelas que después la vida te regaló, digamos. No, claro, después sí, la particularidad de esta historia hace que yo no tuve 2 abuelas, tengo muchísimas abuelas, porque realmente eso, aunque uno no solo lo diga, lo ejercen, o sea, uno llega a la casa de las abuelas, y más en ese momento que había tantas abuelas en la casa de las abuelas,
eran todas tus abuelas. Sí, O sea, sí, te sí. hablaban de que comé, que aspirigate, que por qué viniste hasta ahora. O sea, sí. Bueno, y en ese ida y vuelta de nietos y abuelas, también, bueno, te iban enseñando esa historia que ellas venían luchando solas desde el comienzo de la dictadura y que después fueron construyendo muy sabiamente al incorporar a las nuevas generaciones. Siendo ¿no? emblema mundial, además, ¿eh? Emblema mundial, sí. La verdad que sí, hoy estamos en Posadas, pero a mí me toca muchas veces viajar por distintos países y el reconocimiento que tienen las abuelas, las madres, los sobrevivientes también, porque los sobrevivientes, acá tenemos uno de ellos, digo, pero ¿cuántos otros tuvieron que esperar 20 años para que alguna vez alguien los escuche, ¿no? Que le den lugar en una fiscalía, en un juicio, para que empiecen a contar su verdad? Bueno, esa construcción colectiva que hizo Argentina, de esa revisión del pasado más crudo, más duro que tuvimos, que fue la última dictadura, construyó el proceso de justicia único en el mundo, construyó, bueno, en particular con las abuelas, un banco de datos genéticos que es ejemplo en el mundo, una Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, políticas públicas que todavía se sostienen y pretendemos que así se siga haciendo, más allá de más allá de las vicisitudes, sí, de que muchos no quieran que eso suceda, sigue sucediendo. O sea, es algo que bueno, que también es acompañado por la sociedad en su inmensa mayoría, porque por algo cuando aparece un nieto o una nieta hay una conferencia de prensa que trasciende fronteras, claro, es cubierta por los medios internacionales, es celebrada en todo el mundo y además es admirada de tal manera que nos siguen pidiendo, o sea, por eso también muchas veces nosotros estamos viajando a otros países, nos siguen pidiendo que les contemos y les enseñemos cómo lo hacemos, porque en otros países de la región y de Europa incluso, ¿no? O sea, no solo de la región, quieren lograr lo que Argentina ya hizo, ¿no? Entonces eso es un enorme orgullo que lo construyeron ellas, básicamente. Lo último, por lo menos por parte mía, cuando ves a jóvenes como hoy, por ejemplo, en ese auditorium, ¿hay esperanza de decir, bien, hay una semilla que plantar, ha dado fruto, hay que seguir trabajando, acá queda mucho por hacer, o crees que vamos bien? Bueno, yo creo que el contexto en el que están esos jóvenes, que es el mismo en el que estamos todos, no es responsabilidad de esos jóvenes. Entonces, creo que me parece que algo que se instaló y yo no sé si es tan así, y si es así, claramente no se va a sostener mucho en el tiempo, que es esto de que la juventud hoy tiene esta mirada que se está tratando de instalar, de que bueno, o sea, no me importa de dónde venimos, no estoy en otra. Yo creo que los jóvenes necesitan de nosotros primero y después cada uno construirá y hará con eso lo que pueda, lo que quiera. Pero sí, yo no pierdo la esperanza de que este país sobre todo tiene una juventud que si en un momento recibió un mensaje, en algún momento va a poder procesarlo, va a poder entenderlo y va a tener claro de dónde venimos, cuál es la historia de este país y qué hay que hacer hacia adelante, que básicamente son ellos los que, en lo que tiene que ver en particular con cuestiones como las que se plantean a través del negacionismo, son ellos los que tienen que ser garantes de que el nunca más sea realmente el nunca más, ¿no? Bueno, Ricardo, yo la última también. Dale. No puedo no aprovecharte que estés acá. Hace poco hubo un encuentro en Alberdi, el peronismo con la dirigencia de la Renovación. Después de la elección de provinciales hubo ahí un intercambio de palabras, ya está todo saldado, ahora se trabaja todo junto por la candidatura de Oscar Herrera. ¿Cómo quedó la relación esa? Sí, con Oscar Herrera tenemos un acuerdo prácticamente unánime de apoyo, de acompañamiento, con estas consignas históricas de la renovación, digamos, o sea, una lucha por más democracia, por más participación, por la justicia social, por los derechos humanos, por la memoria. Nosotros rechazamos todo tipo de planteo negacionista y no queremos candidatos negacionistas de la renovación. La razón de ser del origen de la renovación fue convocar a todos los sectores democráticos en contra también de esa historia de autoritarismo, de todo lo que nos pasó. Así que creo que vamos encaminando paulatinamente una política de apertura, pluralista, convocante a toda la sociedad. Retomar las banderas. Y volver a los orígenes históricos de la renovación, el que nos llevó al triunfo reiteradamente desde el 2003, ¿no?